Bueno, vimos en el video anterior pasajes de parámetros por referencia a través de registros, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo pasar parámetros usando la pila, ¿sí? En este caso por valor y por referencia, ¿sí? Y van a ver cómo el ejercicio de sumar dos números de 32 bits se vuelve bastante más complicado que lo que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Sin embargo, espero que no se pierdan y que disfruten de la explicación. Yo voy a tratar de ir lo más en detalle posible, pero bueno, se van a dar cuenta de muchas de las cosas que voy a explicar acá cuando ustedes corran el ejercicio en el simulador. Así que les voy a dejar el código del programa que vamos a ver de ejemplo en la descripción del video, así se lo pueden copiar y ejecutar en sus casas, ¿sí? Yo tengo acá resuelto el ejercicio de la suma de números de 32 bits, ¿sí? En una rutina, pero lo que vamos a ver primero es qué hace el programa principal primero, ¿sí? El programa principal empieza en 2000, ¿sí? Y lo primero que hace es mover a X el offset de res. El offset de res H es esta dirección de acá, ¿sí? Entonces vamos a dibujar mucho, así ustedes no se pierdan, ¿sí? Vamos a dibujar la dirección de memoria 1000, ¿sí? La dirección de memoria 1000 que tiene los valores 34, 12. Después tengo CDAB, ¿sí? Esto es 1000, 1001, 1002, 1003. Esto es 1004. En 1004 habíamos dicho que estaba 7, 8 y 5, 6. Y en 1005 y 1000, perdón, en 1006 y 1007 EF y CD. Así que lo que le sigue acá es la dirección de memoria 1008, ¿sí? 1004, 1005, 1006, 1007. Esto es 1008. En 1008 y 1009 está res L. Y en 1000A y 1000B entonces está res H, ¿sí? Ok. Lo que hace entonces el programa principal cuando mueve a AX offset de res H es mover a X, ¿sí? A AX. Voy a anotarlo acá. Lo voy a anotar acá en esta capa. Lo que hace acá es AX igual a 1000A, ¿sí? Pero claro, después de eso hace push a X. Entonces vamos a dibujar acá abajo, abajo y al costado, la pila, porque vamos a necesitar el dibujo de la pila para ir siguiendo cómo se van guardando los valores en la pila, ¿sí? En 8000 el puntero SP apunta a 8000, pero en 8000 acuérdense que nunca se guarda nada, ¿sí? Siempre que hago el primer push, lo que se guarda es un byte más arriba, ¿sí? O sea, los 2 bytes anteriores a 8000. Entonces cuando hago push a X, lo que se va a guardar acá es 100A, ¿sí? La dirección de el offset de res
¿sí? Y esto es en la dirección 7FF, esto es 7FFE, esto es, perdón, 7FFF, esto es 7FFE, ¿sí? La anterior es 7FFF, la dirección donde guarda, donde queda apuntando el registro SP es 7FFE, después de este primer push. Lo que hace después es poner en AX la dirección de RESL. La dirección de RESL es 1008, ¿sí? La dirección de RESL. Entonces acá pone en AX 1008, ¿sí? Fíjense que en este caso, como está usando el offset, como está usando la dirección D, intuimos que va a hacer el pasaje de parámetros a la subrutina usando la pila, pero además que los parámetros RESH y RESL van a ser pasados por referencia, ¿sí? Porque estoy usando la dirección de memoria D, ¿sí? Estoy usando la dirección de memoria de RESH, entonces RESH está pasado por referencia. Estoy usando la dirección de RESL, entonces RESL también va a estar pasado por referencia. Lo que hace después es hacer un push a X, o sea que acá en los 2 bytes anteriores va a guardar 08, ¿sí? Que es la dirección de RESL. Interesante hasta acá. Esto, si esto es 7FFE, la anterior es 7FFD y la anterior es 7FFC. La dirección de memoria 7FFC. Ok. Después hace un move a AX de N2H, ¿sí? N2H vale 0 CDEF, ¿sí? Entonces acá pone en AX CDEF, ¿sí? Y después hace push de AX. Entonces acá va a guardar CDEF y el SP, el puntero de pila, va a terminar apuntando a 7FFA, ¿sí? 7FFB es la anterior y la anterior de la anterior es 7FFA. Ok. Después hace move a X de N1H. N1H es ABCD, ¿sí? Entonces acá lo que hace es poner en AX ABCD, ¿sí? Y después hace push de AX. Entonces guarda otros 2 bytes en la pila que son AB y CD, ¿sí? Y el stack pointer termina apuntando a 7FF8, ¿sí? La anterior es 7FF9 y esta es 7FF8. Ok. Después mueve a AX N2L. N2L vale 5678, o sea que acá termina poniendo 5678, ¿sí? Y de vuelta hace un push de AX, o sea se guarda otros 2 bytes en la pila que son 5678, ¿sí? Y el puntero de pila termina apuntando a 7FF6, ¿sí? Y por último hace un move a AX de N1L, este era 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y hace un push a hace un push de AX, ¿sí? Entonces terminan guardando 1, 2, 3, 4 en la última posición de la pila, o sea que el SP apunta ahora a 7FF4, ¿sí? Y por último hace call a suma
¿sí? Y ahí la rutina empieza a ejecutar de acá, ¿no? Pero bueno, acuérdense que cuando hace el call, automáticamente se apila en 2 bytes, ¿no? El registro IP, ¿sí? No sé cuánto vale el registro IP, pero va a ser la dirección de la última instrucción a ejecutar, ¿sí? Entonces, el puntero de pila va a terminar apuntando 2 bytes más arriba, o sea, 7FF2, ¿sí? Ok. Ahora sí, cuando entramos a la subrutina, el estado de la pila, ¿sí? Es este que dibujamos acá, ¿sí? Es importante que ustedes puedan dibujar el estado de la pila, y lo mismo el de la memoria de datos, ¿sí? Así como hice yo, no tiene mucho más vuelta que esto. Fíjense cómo hace la subrutina. Resulta que, bueno, si ustedes en la subrutina hacen un pop, ¿sí? Sonaron porque desapilan el registro IP y después la subrutina no tiene a dónde volver, ¿sí? Entonces no me sirve desapilar el pop, desapilar usando un pop. Yo tengo que poder acceder a la estructura de la pila sin tocar la pila, ¿sí? Y eso se hace de la siguiente manera. Yo me copio en BX lo que vale SP, ¿sí? Entonces, a partir de acá, yo digo que BX vale SP. SP habíamos dicho que vale 7FF2. 7FF2, ¿sí? Lo que hago primero es saltearme lo que tiene el registro IP. Entonces, para eso le sumo 2 a BX, ¿sí? Ahora BX, después de esta instrucción, termina valiendo 7FF4, ¿sí? Y después muevo a AX lo apuntado por BX, ¿sí? O sea que me copio en AX esto que está acá, ¿sí? O sea que después de esta instrucción, AX vale 1, 2, 3, 4, ¿sí? Fíjense que en ningún momento la rutina accede a N1, la rutina solamente extrae lo que está en el fondo de la pila después del registro IP, ¿sí? Eso es muy importante. La subrutina no sabe quién es N1, ni siquiera sabe cómo se llama. Yo en ningún momento acá hago referencia a N1 o a res o a cualquiera de las variables, ¿sí? La rutina es totalmente independiente del programa principal. Lo que hace después es sumarle a BX otros 2. Entonces, después de esta instrucción, BX vale 7FF6, ¿sí? Y cuando hace move CX de lo que apunta a BX, copia en CX esto de acá. Entonces, esto lo pone en AX, esto lo pone en CX, ¿sí? Ahora CX vale 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Fíjense que ya tengo de alguna manera rescatadas las direcciones de memoria las direcciones de memoria no, los valores de las partes bajas que tengo que sumar, ¿sí? Esta es la parte baja de N1 y esta es la parte baja de N2. Pero bueno, no contento con eso, le sumo a BX otros 2, ¿sí? O sea que ahora BX vale 7FF 6, 8, ¿sí? Si valía 7FF6, ahora 7FF8. O sea que BX apunta acá, ¿sí? Y me copio en DX, ¿sí? Muevo a DX lo apuntado por DX. O sea, me copio estos 2 bytes a DX, ¿sí? Ahora DX vale esto de acá, ABCD, ¿sí? ABCD, la parte alta del número 1, ¿sí? Y por último le sumo 2 a BX, ahora BX vale
7F, perdón, 7FF 8A, 7FFA, ¿sí? Y con esta magia de mover a BX lo que apunta a BX, termina haciendo que BX valga CDEF, ¿sí? CDEF, que es lo que tengo acá, ¿sí? Esto lo pongo en BX, ¿sí? Genial. Ya con esta parte del programa rescató los valores que tiene que sumar la rutina, ¿sí? Tiene que sumar a X con CX y de X con BX, o sea, las partes bajas con las partes bajas y las partes altas con las partes altas. Y es justamente lo que hacen las dos instrucciones siguientes, ¿sí? Guarda en CX el resultado de N1 más N2, ¿sí? O sea, la parte baja de N1 con la parte baja de N2, y suma en DX, y esto es para dejar libre el registro BX, fíjense que lo va a seguir usando. Suma con carry, si hay carry de la suma anterior, BX con DX, ¿sí? O sea, las partes altas de N1 y N1 más el carry de si hubiera de la suma anterior. Con esto resuelve la suma y termina guardando el resultado de la suma, ¿sí? En CX y en DX, ¿sí? Ahí yo tengo guardado ya, la rutina tiene guardada el resultado de la suma, y lo que tiene que hacer ahora es ver a dónde lo tiene que guardar, ¿sí? Y dónde lo tiene que guardar se lo pasamos por referencia, ¿sí? Usando la pila también. Entonces lo que va a hacer ahora es, de vuelta, sin hacer pop, acceder justamente a los valores de las direcciones de memoria de res H y res L, ¿sí? Para eso lo que tengo que hacer es, primero, de vuelta, mover a BX SP. SP nunca cambió de valor, ¿sí? Porque nunca hice pop ni push, ¿sí? Entonces, lo que hace acá es hacer BX igual a 7F F2, ¿sí? Y después tiene que acceder a esta dirección de memoria, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, ¿sí? Tiene que pasar de valer 7F F2 a 7F FC. Entonces le suma 10, ¿sí? Y se cuenta así. Vale esto, entonces sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Después hace exactamente la misma magia, hace move a AX de lo que apunta BX, entonces se copia en AX, ¿sí? A partir de acá, AX vale 1008, ¿sí? 1008 hexadecimal. Yo no les puse acá cuánto vale BX, pero bueno, después de esta instrucción, BX vale 7F FC, ¿sí? Es 7F F2, 7F F2 más 10, ¿sí? 7F F12, ¿sí? Sería la C es 12. Ok, después de eso guarda en AX, recupera el valor de esto era el offset de res L, ¿sí? O sea que en AX va a quedar guardada la dirección de res L. Hace BX2, ¿para qué? Para que ahora BX apunte acá, es decir, después de esto BX termina valiendo 7F F 7FFC más 2,
y después mueve a BX lo apuntado por BX otra vez, ¿sí? Entonces BX termina valiendo ahora 100A, ¿sí? Entonces ahora tengo en BX la dirección de la parte alta, entonces me copio la parte alta, la suma de las partes altas a esa dirección, ¿sí? A 1000A. Copio lo que tengo en DX. En DX tengo, dijimos, la suma de las partes altas, ¿sí? Entonces, bueno, acá en esta dirección, en 1008, ¿sí? Va a copiar el valor que tiene DX. O sea, perdón, en DX copia, ups, BX tiene 1000A, así que en esta parte copia, ¿sí? Lo que tiene DX, ahora sí, ¿sí? Porque BX, a lo apuntado por BX le copio el resultado de la suma de las partes altas, entonces, bueno, BX tiene 1000A, entonces es en esta parte, ¿no? Y ahí me copió el resultado de la suma de las partes altas. Y por último, bueno, muevo a BX lo que tiene a X, o sea, X tiene la dirección de la parte baja, ¿sí? 1008. Y copio en BX lo que tengo guardado en CX, que era la suma de las partes bajas, ¿sí? Entonces modifica el programa directamente la zona de memoria que hacía referencia el programa principal usando los nombres, ¿no? Pero bueno, fíjense que la rutina en ningún momento conoce los nombres de las variables, sino que todo lo que tiene que hacer la rutina se lo pasó al programa principal usando la pila. Y bueno, la rutina tiene que hacer todos estos malabares para recuperar esos valores y poder hacer las operaciones, ¿sí? Lo interesante de todo esto es justamente eso, que la rutina en principio no conoce quiénes son las variables y el programa tiene que siempre mandárselas en este orden, ¿no? Primero la parte alta de donde tiene que guardar el resultado, después la parte baja, después el valor de lo que tiene que sumar de las dos partes altas y después el valor de lo que tiene que sumar de las dos partes bajas, ¿sí? Cualquiera puede usar esta rutina, ¿sí? Para sumar números de 32 bits, siempre y cuando la use así, ¿sí? Pero no necesita que los nombres de las variables sean los mismos, ¿sí? Ustedes pueden usar acá en su código cualquiera otros nombres de variables, ¿sí? Basta que representen, bueno, eso, las partes altas y las partes bajas de un número, ¿no? Ok. Con esto terminamos entonces pasaje de parámetros por valor, ¿sí? Y por referencia. Fíjense que los valores que se pasan por referencia son los de res. Esto está pasado por referencia porque le paso las direcciones, mientras que los valores de los números están pasados por valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque les paso una copia de los números, ¿sí? Y bueno, el programa no modifica en ningún momento las direcciones de memoria de N1 LIH y N2 LIH, ¿sí? Ok, espero que hayan podido seguirme. De vuelta, esto es lo más complicado que van a ver en cuanto a pasaje de parámetros, ¿sí? Pasaje de parámetros por valor y por referencia a través de la pila es por lejos lo más complejo que vemos. Así que bueno, si entienden esto, no van a tener problemas para entender lo demás. Con esto cerramos entonces pasaje de parámetros, ¿sí? Por valor, por referencia, usando registros y usando la pila. Así que bueno, nos vemos en los próximos videos.